Y empezamos con la ponencia de esta tarde, que es la de Giovanni Ratti. Giovanni Ratti es en buena parte, junto a probablemente Diego Papagiannis y Carmen Vázquez, origen de todo esto. Él llegó aquí cuando su barba tenía menos pelos blancos y mi pelo tenía más pelos, y era recién doctorado en la Universidad de Génova. Estuvo aquí, de Milán, sí, bueno, profesor, de Milán. Un genovés doctorado en el programa de doctorado de Milán. Por justicia, efectivamente, efectivamente. Estuvo aquí 6 años, 7. 5, no doy una. Bueno, 5 años, pero parecieron 7, 8 o 9. Tan pesado. No tanto, no por lo pesado, sino por lo intenso de la colaboración. En un momento donde el grupo era muy pequeño y donde conseguimos empezar a organizar cosas y hacer cosas. Y esa colaboración fue fundamental. En eso fue fundamental el trabajo de Giovanni. Yo quiero decir algo más respecto de lo del trato humano que también decía esta mañana. En la etapa final de ese periodo, pues quizás en los dos últimos años o algo así, murió mi padre. Y yo pasé como 6 meses de absoluta incapacidad de escribir una línea, mientras que estábamos en un tiempo en que estábamos escribiendo cosas juntos sobre derrotabilidad. Y incumplí absolutamente todos y cada uno de los compromisos de tener partes de trabajos hechas en ese periodo, simplemente porque era absolutamente incapaz de concentrarme y de escribir. Y cuando yo llegaba y no había escrito la parte que tenía que haber escrito para que la discutiéramos, Giovanni proponía otra parte. Pero no otra parte para que la escribiera yo como castigo, ahora vas a hacer 2, sino otra que había escrito él. Y así sucesivamente. Y esto duró nada menos que 6 meses, hasta que fui capaz de recuperar la concentración necesaria para escribir. El trabajo colectivo ayuda, y ayuda de muchas maneras, pero sobre todo ayuda cuando te encuentras a amigos que te apoyan. Y ese fue y es Giovanni Ratti. Después ha tenido afortunadamente una reincorporación a su alma mater, Génova, ahora sí, y es ya catedrático en la Universidad de Génova y con una obra por todos conocida en materia de teoría de las normas, teoría de sistemas, interpretación, etcétera, etcétera. Y hoy nos trae una aplicación desconocida hasta ahora, digamos, de la teoría de la interpretación, desconocida hasta ahora en la obra de Giovanni, que es la aplicación de sus tesis acerca de la teoría de la interpretación a la interpretación de los contratos, ya no de la ley o de la jurisprudencia, sino de los contratos. Ya no hablo más, que hablo demasiado. Giovanni, es tu tiempo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Por cierto, contraponencia de Laura Manrique, a la que ya me referiré después. Que me hará picadillos. Y justamente. Y bueno, muchas gracias, Jordi, por la introducción, siempre muy generosa, exageradamente generosa. Puedo decir, confirmo que hemos escrito juntos y que yo venía todas las mañanas o casi con partes nuevas, pero las mejores son siempre obra de Jordi. Y las ideas mejores que contienen esos papers son, digamos, farina del suo sacco, si direbbe en italiano. Así que, digamos, el trabajo común es placentero por esto, porque uno puede hacer más trabajo en términos de páginas escritas, pero si las ideas importantes digamos, se discuten mutuamente. No es muy importante quién la pone en el papel, sino de dónde surgen. Y bueno, ya que hoy es el 25 de abril, a muchos de ustedes no dirá mucho, pero buon 25 aprile, que será el aniversario de la liberación del nazifascismo en Italia y, digamos,
es necesario recordar ciertas cosas, como es fiesta en Italia, aquí se trabaja y me gusta mucho trabajar y estar entre amigos, pero creo que es importante recordar un día tan relevante en la historia, no solo de Italia, sino de Europa. Entonces, buon 25 aprile a tutti. Hoy, como dijo Jordi, voy a hacer mi primera incursión en la teoría de la interpretación de los contratos, aunque algo había en mi tesis de doctorado sobre el sistema, había toda una parte sobre interpretación sistemática, y recuerdo todavía el bienio, los 2 años 2006-2008, en los cuales después de las clases que terminaba aquí, en en el nivel 5, que me iba en la biblioteca, donde hay una grande colección de escritos de dogmática italiana, y me los revisaba todos para terminar de transformar la tesis en libro, con lo cual esta sí es mi primera incursión expresa, explícitamente realizada en el tema, pero ya hice algunas pequeñas incursiones en mi tesis de doctorado, que después se transformó en mi primer libro. ¿Por qué me he interesado de la interpretación de los contratos? Bueno, el contexto de descubrimiento, muy fácil de decir. Me invitaron el año pasado a homenajear a Stefano Rodotà en Génova. Stefano Rodotà es un importantísimo jurista, civilista, constitucionalista italiano, que ha escrito un importante libro en los años 60 sobre integración de los contratos. Y como los colegas, los compañeros de Derecho Civil sabían mi interés para las lagunas, la integración, me invitaron a hablar de las lagunas del contrato y de la integración del contrato. Y el paso fue fácil, digamos, desde este interés o de esta solicitud al análisis de la interpretación del contrato, que es, digamos, otro aspecto fundamental, ¿no? Digamos, precedente incluso, o que se cruza con la interpretación, con la integración, perdón, del contrato. Y vi que no había nada, o casi nada, en la literatura teórico-jurídica acerca de la interpretación del contrato. Y esto, bueno, ustedes me corregirán si me equivoco, pero en la literatura mundial, yo diría, hay casi nada. Y nada de integración de los contratos. Nada. No logré, aparte 2 o 3 artículos que tratan algunos aspectos, no encontré absolutamente material. Y efectivamente esto lo pueden ver en la bibliografía de mi paper, que aunque abundantemente incompleta, tiene que ser integrada, obviamente, pero es casi toda bibliografía acerca de dogmática. Y este es un paper, algo que, digamos, frecuentemente acusaba a Jordi cuando estaba acá de hacer dogmática o alta dogmática, y ahora tengo que confesar que he pecado yo también. Y este es un paper que está a mitad entre teoría del derecho y alta, no sé si alta o baja dogmática, en el sentido que trata a muchos problemas dogmáticos. Y no puede ser de otra manera, porque efectivamente, por lo menos en algunas investigaciones así panorámicas, primeras investigaciones, esbozos de teorías, hay que partir de algún acercamiento dogmático, y claramente a mí me venía natural utilizar la dogmática civilista italiana, aunque el discurso después se debería abrir a la comparación acerca de la interpretación del contrato para ver, ¿no?, cuáles eran las tesis. Entonces, digamos, tiene una naturaleza etnográfica, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver con algo propio de la dogmática italiana. Y no es fácil distinguir entre las tesis específicamente teóricas y las tesis de teoría del derecho. ¿De qué voy a hablar en esta intervención? Bueno, voy a hablar en primer lugar de interpretación de los contratos y de la presunta especificidad de la interpretación de los contratos, analizando cuáles son los puntos que normalmente a los cuales se hace referencia para sostener que la interpretación del contrato es distinta de la interpretación de otros tipos de documentos normativos, y esta será la primera parte. En la segunda parte voy a dedicarme a un análisis de la integración, de la noción de integración de los contratos, y ver cuáles son, si existen las diferencias con la integración de la ley, y ver sobre todo de proporcionar algunas nociones teóricas que puedan ayudar, digamos,
a comprender mejor las discusiones entre los dogmáticos acerca de algunos de estos problemas. Ahora, cuando se habla de la especificidad de la interpretación de los contratos, se hace normalmente referencia a tres cuestiones. Se sostiene que sea una interpretación sui generis, primero porque tiene un objeto diferente de la interpretación de otros documentos normativos. En segundo lugar, porque presentaría técnicas interpretativas diferentes de las que se usan respecto de otros documentos normativos, y también los problemas interpretativos involucrados en la interpretación de los contratos serían distintos de aquellos de otros documentos. Ahora, la primera cuestión, objeto diferente, se ha articulado en dos líneas, o se ha hecho referencia a dos cuestiones. La primera cuestión es que, por su naturaleza, el contrato no necesariamente tiene forma escrita, con lo cual se necesita un tipo de interpretación que normalmente no se da en relación con documentos normativos, que es la interpretación de hechos, la calificación de hechos como hechos concluyentes, o sea, hechos que conllevan la producción, la creación de un contrato. Ahora, yo no me detendré en esta primera cuestión. Es pacífico que los contratos puedan tener una forma diferente de la escrita. Obviamente, este punto merecería de por sí una teoría acerca de lo que es interpretar hechos, calificar hechos y sostener que algunos hechos tienen el valor de hechos concluyentes para el perfeccionamiento de un contrato. Pero esto es un tema que no tocaré en esta presentación y no enfrento en mi paper. Puedo solo decir que interpretar hechos e interpretar textos son dos actividades bastante diferentes. Interpretar textos, que quiere decir, obviamente, asignar un significado a un conjunto de palabras, a un conjunto de enunciados. Interpretar hechos puede tener diferentes significados. Uno de estos es explicar la conexión causal entre eventos. El otro, el que más tiene que ver con la interpretación de los contratos en este sentido, como producidos por hechos concluyentes, es calificar, como decía anteriormente, determinados hechos como algo que tiene el valor de conclusión de un contrato, de perfeccionamiento de un contrato. El segundo objeto que sería peculiar, específico de la interpretación contractual es la búsqueda de la voluntad de las partes contratantes. Y efectivamente la dogmática, sobre todo la italiana, pero esto es algo que ha tenido, incluso por la influencia de la doctrina italiana en todo el mundo, una importancia en varios estudios dogmáticos, se ve muchas veces como la búsqueda de la voluntad psicológica de las partes, una investigación acerca de la voluntad histórica que ha producido el perfeccionamiento de un contrato. Esto quería decir, digamos, y permitiría aunar la cuestión que tratamos hace pocos minutos, la interpretación de hechos, quiere decir que la interpretación de los contratos es la búsqueda de la voluntad de las partes, una investigación sobre la voluntad psicológica de las partes. Y esto obviamente, repito, sería un concepto que permitiría juntar tanto la reconstrucción de los hechos concluyentes en cuanto, expresiones de la voluntad, como los textos en cuanto expresiones de la voluntad. Aquí me parece que se pueden hacer algunas críticas acerca de este planteamiento como investigación psicológica, interpretación del contrato como investigación psicológica. En primer lugar, yo creo que la voluntad de las partes no es jurídicamente relevante de por sí, sino que asume una cierta relevancia jurídica en la medida en que las partes deciden utilizar un cierto instrumento legal para obtener determinados efectos. Y esto se puede desprender en todas aquellas sentencias judiciales que califican un cierto acuerdo de manera diferente de lo que hubieran querido o hubieran pensado hacer las partes. O sea, las partes creen hacer un determinado tipo de contrato
y al contrario, la jurisprudencia reconoce estas actividades negociales con otro valor. Y esto demuestra que la voluntad no es relevante de por sí, es relevante solo cuando se filtra a través de tipos contractuales o de contratos también atípicos, pero presentes en la jurisprudencia que se pueden utilizar para enfocar determinados hechos o determinados textos. En segundo lugar, un hecho notorio, muchas veces las voluntades de los contratantes son conflictivas. No hay, digamos, voluntades psicológicas que apuntan a la misma dirección, sino que a lo sumo, como ya decía Tarello en relación con la interpretación de la ley, pero creo que se puede utilizar muy bien también en relación con la interpretación contractual, hay un acuerdo de mera fórmula. O sea, el acuerdo entre las partes es solo acerca de las palabras que se utilizan para confeccionar un contrato, pero no está acompañado esto de una voluntad psicológica acerca de los efectos, una voluntad común acerca de los efectos de estas palabras o de la aplicación de estas palabras. Y el punto más importante, sobre todo hoy en día, es que la autonomía privada y la voluntad es solo una de las fuentes y ni siquiera la más importante. La grandísima mayoría de los contratos no tienen como fuente principal la voluntad de las partes. Cuando nosotros todos los días adherimos a centenares de contratos vía web, online, tenemos a lo sumo la voluntad de adhesión, pero muchas veces ni siquiera leemos lo que estamos aceptando. Entonces, ¿cómo podemos sostener que la voluntad de las partes sea el objeto preferencial de la interpretación contractual cuando en la grandísima mayoría de los casos ni siquiera estamos al tanto de lo que estamos aceptando? Y todo esto ha conllevado también como construcción dogmática a un pasaje de la teoría de la voluntad a la teoría de la declaración. O sea, de la búsqueda, entonces, digamos, pone en tela de juicio el hecho de que haya un objeto específico, ¿no?, de la interpretación contractual como búsqueda de la voluntad psicológica de las partes, porque, digamos, en esta economía de mercado, con este tipo de contratación, sobre todo por adhesión, es importante tener instrumento de identificación de recursos objetivos, de textos, de elementos que puedan ser referidos a textos, elementos objetivos que, digamos, sean ellos el producto de la declaración de las partes a los cuales puede subyacer, como no, una cierta voluntad psicológica reconstruible en un cierto modo. De forma que la interpretación contractual, por lo menos entendida como interpretación de textos, no parece tener un objeto diferente de otros tipos de interpretación. Se interpreta documentos que son, digamos, ellos mismos, ¿no?, el producto, si lo son, de voluntades convergentes. Por lo que atañe al segundo punto, o sea que habría una distinción acerca de las técnicas utilizadas. Primera estrategia consiste en pasar en reseña las técnicas presentes tanto en los códigos civiles, en las leyes especiales, como en la jurisprudencia, y que son utilizadas efectivamente para atribuir un sentido a los textos contractuales. Y esta reseña pone de manifiesto que son grosso modo las mismas técnicas que se utilizan en la interpretación de la ley. Argumento psicológico, argumento histórico, argumento teleológico, varios argumentos literales, argumento sistemático, etcétera, etcétera. Hay especificidades, pero yo diría que son especificidades dictadas por el énfasis que se hace en ciertos conceptos. Por ejemplo, hay un canon que es el canon de la buena fe, ¿no?, la interpretación del contrato conforme a buena fe, que es central en algunos códigos, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que por lo menos por la doctrina argentina parece poner este principio como el principio rector de la interpretación de los contratos, mientras que en Italia el principio de buena fe, por la mayoría de la doctrina, es considerado un canon subsidiario, secundario. Esto depende obviamente de la reconstrucción
que haga. Hay, digamos, juristas también en Italia que piensan que no, que es un canon central, pero esto es contingente. Ahora nos interesa la naturaleza, por así decirlo, argumentativa de los cánones. El canon de buena fe, ¿qué es? Es una forma de interpretación conforme, una técnica muy similar a la que utilizamos en la interpretación de la ley para adecuar el significado a principios constitucionales. Aquí hay un principio de derecho civil al cual, ¿no?, se conforma la lectura del contrato. Con lo cual, digamos, sí hay peculiaridades, pero son peculiaridades de énfasis, de especificación, no son peculiaridades centrales para entender las técnicas interpretativas. Más interesantes desde un punto de vista del análisis de las técnicas interpretativas es la relación, por así decirlo, de jerarquía que se introducen en la lectura de las relaciones entre las varias técnicas. O sea, si hay técnicas que son primarias, que prevalecen, y técnicas que son secundarias, entonces se pueden utilizar solo en un segundo momento, solo si no han dado frutos las técnicas primarias o no, y cuáles son las técnicas primarias y cuáles son las secundarias. Ahora, todo esto evidentemente depende de cada sistema, depende de la ordenación que se haga de estas técnicas. Puedo decirle que tanto en el Código Civil italiano como en la dogmática italiana, normalmente se hace una distinción entre cánones de interpretación subjetiva, cuyo objetivo central, finalidad central sería la búsqueda de la voluntad de las partes, y otros cánones que serían cánones de interpretación objetiva, que solo se podrían utilizar cuando han fracasado los cánones de interpretación subjetiva, o sea, cuando no ha sido posible con los medios de interpretación subjetivas encontrar efectivamente la voluntad de las partes, con todos los problemas que acarrea esto, como hemos visto. Ahora, no hay nada en el Código Civil italiano que permita hacer esta distinción de manera tan tajante. O sea, ¿por qué la interpretación sistemática, por ejemplo, que está en el artículo 1363 del Código Civil italiano, sería un canon subjetivo y no un canon objetivo? No está escrito, digamos, de ninguna parte, sino en la doctrina. El único punto donde se puede efectivamente identificar un canon intencionalista es el artículo 1362, donde se hace referencia a la búsqueda de la voluntad de las partes como elemento fundamental, digamos, más allá del significado que se podría derivar de la interpretación literal de los contratos. Ahora, no hay ninguna razón, decía, para sostener que algunos cánones sean necesariamente subjetivos, más allá de aquellos que hagan referencia a la intención de las partes, pero ahí también podríamos dudar, se podría hacer referencia, digamos, a argumentos teleológicos. Y todo esto trabajo de jerarquización entre cánones es un trabajo que hace la doctrina, es un esquema externo, ajeno al diseño legislativo que es impuesto por la doctrina a los cánones presentes en los códigos civiles, son las leyes que versan sobre la interpretación. Y en este punto es interesante observar que algo muy similar ocurre en el sistema italiano sin duda. Hay también otros sistemas donde esto se da. Ocurre, decía, con la interpretación de la ley. Ahí donde hay doctrinas diferentes, reconstrucciones diferentes acerca de cuál sea el canon que tienen que tener la prioridad dentro del ámbito de los cánones admitidos o requeridos por la ley, ¿no? La grande discusión de la jurisprudencia italiana sobre la necesidad de bloquear, digamos, el proceso interpretativo al solo canon literal y no extenderlo al canon intencionalista si el significado literal es claro, se reproduce mutatis mutandis en la jurisprudencia italiana en relación con el contrato. O sea, tenemos que buscar la voluntad ¿cómo? Muchas sentencias de la casación italiana dicen, simplemente el texto es el elemento del cual se desprende la voluntad de las partes, si el texto es claro, ahí queda.
nuestra búsqueda. Algo que es muy similar a lo que dispone el Código Civil Español, que dice que cuando el significado literal es claro, no debe irse más allá. Solo si hay discrepancia entre la, digamos, evidente intención de las partes y el significado literal, entonces se hace referencia a ulteriores elementos. Entonces, también desde el punto de vista de las técnicas no parece haber particulares diferencias. Las técnicas son las mismas, con las diferencias de acento que hemos visto, y los problemas de jerarquía impuesta por la doctrina de ordenación entre los cánones parecen ser los mismos. Digamos, y también la división en defensores, ¿no?, del primato, de la primacía, de la interpretación literal, y defensores de los que consideran que el canon literal y el canon o los cánones internacionalistas estén en el mismo nivel, reproduce, por lo menos en la jurisprudencia de la doctrina italiana, exactamente lo que ocurre en relación con la ley. Con lo cual, tampoco el problema de las técnicas nos permite, a pesar de una cierta literatura que sostiene que hay una diferencia de técnicas interpretativas, en mi opinión, no permite diferenciar entre interpretación del contrato y interpretación de otros documentos normativos. Queda por ver el punto de los problemas interpretativos que serían típicos, específicos de la interpretación contractual. Y aquí, digamos, hay dos problemas centrales. El primero es el entender la búsqueda de la voluntad como el criterio crucial para la interpretación, y esto qué problemas conlleva cuando, como hemos visto anteriormente, no es fácil determinar cuál ha sido la voluntad de los contratantes. Y el segundo problema es cuándo podemos determinar que el texto reproduce la voluntad de las partes. Digamos, a qué recursos tenemos que remitir para determinar que efectivamente el texto ha reproducido, representa la voluntad de las partes. Ahora, el primer problema se conecta muchas veces en la discusión doctrinaria jurisprudencial a la posible inexistencia de la voluntad común de las partes. Y aquí me parece que hay dos posibilidades. Si no existe voluntad o si es demasiado difícil encontrar, digamos, esta voluntad convergente. O bien, como dispone el Código Civil Español, el contrato es nulo. Si no hay voluntad, el contrato no existe, porque no hay, digamos, una convergencia de las partes. O bien, menos drásticamente, simplemente hay que remitir a todas las técnicas posibles, diferentes, de interpretación objetiva para encontrar un significado útil para realizar una determinada operación económica que estaría incorporada por el contrato. Estas, digamos, serían las dos posibilidades, o nulidad o utilización de otras técnicas que no tengan nada que ver con la voluntad contractual. Pero hay un problema más crucial, yo creo, que es la interacción entre el significado del texto y la conducta de las partes como elemento para confirmar la voluntad que ha sido declarada presuntamente en el texto. Ahí la jurisprudencia italiana, digamos, de manera un poco engañosa, pero yo entiendo también de manera un poco pícara, por así decirlo, habla de recorrido circular. Recorrido circular. Se interpreta un texto, se ve si la conducta anterior, simultánea y posterior es conforme a este texto, al significado literal del texto. Esto permite volver a interpretar el texto frente a la conducta, si es conforme o no el significado literal, y así en adelante. Obviamente este no es un recorrido circular, este es un círculo vicioso. O sea, evidentemente nunca tiene fin este círculo, ¿no? Tengo un significado literal, voy a ver si las conductas encajan o no con el texto y después moldeo el significado literal o lo modulo, ¿no? Lo modifico según las conductas tengan o menos apego al significado literal.
Obviamente, y todos nosotros teóricos lo sabemos esto, cualquier conducta puede ser vista como una violación o como una aplicación de un cierto significado. Es la paradoja del seguimiento de reglas, la paradoja, digamos, sobre la cual muchos teóricos, por último Schauer, ha enfatizado mucho, ¿no?, su presencia. Tomada cualquier regla, podemos considerar que una cierta conducta es continuación de la aplicación de esa regla o ruptura de aplicación y entonces violación. Y de esto la jurisprudencia es, muy consciente, porque dice en algunas sentencias, pero no podemos ir tan allá como sostener que algunas conductas que son flagrantes, claras, violaciones del contrato puedan ser utilizadas para cambiar el contenido del contrato. Pero esto, de nuevo, es circular. ¿Cómo podemos saber de antemano si la conducta es conforme o no a una cierta interpretación del texto contractual, si esta conducta es uno de los elementos que debería corroborar el significado que hemos dado en el primer momento al texto del contrato? A mí me parece que ahí hay un círculo vicioso que socava la idea de que se pueda utilizar la voluntad como medio de confirmación de una cierta interpretación que se basa a su vez sobre la idea de que el texto ya es un producto de la voluntad. Hay algo, por lo menos habría una ambigüedad del término voluntad, que significa algo respecto del texto y significa algo respecto del significado. Pero más aún, si la estrategia es corroborar el significado literal mediante los comportamientos, hay esta paradoja que me parece ineludible y que socava la idea, fíjense, de la voluntad como instrumento interpretativo, no como objeto peculiar del contrato, porque esta era la primera idea, ¿no? La primera idea era que el objeto peculiar del contrato es la búsqueda de la voluntad. En el tercer punto, en el problema interpretativo, ya no es esta la idea es que la voluntad sería un medio de confirmación o de ejecución, digamos, de la interpretación que se deriva de la lectura textual, de los argumentos textuales. Y con esto terminaría, repito, mi primer esbozo. Yo soy aquí para dar algunas ideas y ver qué opinan acerca de este punto, digamos, una primera introducción al tema, necesitado obviamente de muchas integraciones y muchas reflexiones ulteriores. Voy a hablar brevemente de la integración del contrato. Integración del contrato que se encuentra en prácticamente todos los códigos civiles, con las fórmulas de que el contrato obliga no solo a lo que está establecido en el contrato, sino también a lo que dispone la ley, y dependiendo del Código Civil, algunos dicen a falta de la ley también a los usos, a la equidad, otros no, otros códigos ponen, al parecer, digamos, la equidad, los usos, la buena fe, etcétera, etcétera, en el mismo nivel de la ley. Esto, digamos, es contingente dependiendo del contenido, obviamente, de cada orden jurídico. Un primer problema que tiene que ver con la diferenciación, de nuevo, entre la integración del contrato y la integración de la ley, es cómo la doctrina normalmente arma, delinea esta distinción entre integración de la ley e integración del contrato. Y lo que se dice muchas veces es que en la ley habría una autointegración, o mejor dicho, las normas que versan sobre la integración de la ley dispondrían una autointegración, o sea, la ley se integra a sí misma. Mientras que en el caso de los contratos, la integración sería heterointegración, serían otras fuentes respecto de la fuente contractual que irían a completar el contrato. Y aquí después hay toda una serie de ulteriores especificaciones muy interesantes sobre los cuales merece la pena detenerse, acerca de las relaciones entre integración del contrato y analogía. ¿Y cuándo se usa la analogía? Y en la doctrina normalmente se dice, bueno, se usa la analogía ciertas veces cuando, digamos, se usa al nivel de la ley para producir normas mediante razonamiento analógico, y las normas producidas mediante razonamiento analógico son usadas para integrar el contrato. Y la doctrina dice, esta es ley,
digamos, aunque sea producto de razonamiento analógico, pero, digamos, tiene que ver con la referencia que hacen nuestros códigos civiles a la integración por medio de la ley. En otros casos se hace referencias a los usos análogos o previos entre las partes, y aquí se remite la cuestión también a la fuente uso, ¿no? A los usos, digamos, a las prácticas que se han dado anteriormente entre las partes. Y algunos en la doctrina, y también esto sería que digamos, habría que ser analizado, algo que yo no hago en el paper, pero es un punto muy interesante, tienen la tendencia a sostener que en realidad no se haría verdadera analogía, digamos, con la operación que ellos llaman interpretación integrativa del contrato, que sería una mezcla de la interpretación sistemática y de algunas técnicas, sobre todo teleológicas, de interpretación extensiva, para lograr atribuir al contrato el máximo grado de efectos jurídicos. Y esto, dicen, ni siquiera sería autointegración en sentido estricto, porque es simplemente una interpretación particularmente articulada, particularmente expansiva del contrato. Obviamente nosotros teóricos del derecho podríamos rebatir que esto es jugar con las palabras, pero es presente en la doctrina y necesita, yo creo, un análisis más pormenorizado, esta idea de que, digamos, el contrato o bien es integrado con fuentes externas o bien es llevado a sus máximas consecuencias en términos de efectos mediante interpretación, no mediante razonamientos analógicos a secas. Pero esta obviamente es una tesis que no necesariamente comparto, sino que, digamos, analizo y presento y, repito, merecería una discusión más pormenorizada, que no hago aquí. Otro punto muy interesante, yo creo, que nosotros teóricos del derecho tenemos el deber epistémico, científico de analizar, es la distinción que en doctrina se hace de manera un poco oscura entre integración del texto contractual e integración del reglamento contractual. Ahora, esta distinción normalmente se vincula con el efecto de las normas imperativas en oposición al efecto de las normas dispositivas. ¿Por qué? Porque se dice, las normas imperativas se aplican, obviamente sin posibilidad que las partes puedan tomar acuerdos diferentes, y entonces forman automáticamente parte del texto contractual. Entonces, antes se integra el texto y después se interpreta. Obviamente esto se podría discutir, pero digamos, la idea que está en la doctrina es esta: las normas imperativas intervienen primariamente en integrar el texto. Las normas dispositivas no, porque evidentemente hay que establecer que hay algo que falta, hay un vacío en el reglamento contractual que es llenado por intervención de las reglas dispositivas, de las reglas supletorias. Ahí donde las partes no han establecido reglas, pautas acerca de determinados puntos, intervienen las normas dispositivas. Y esto solo se puede decidir a interpretación realizada, no antes. Ustedes podrían rebatir, y claramente es una observación que se puede hacer, también las normas imperativas, por ejemplo, que hacen necesario la introducción de unas ciertas cláusulas que pone un precio en lugar de otro precio previsto por las partes, necesita una interpretación previa, obviamente. Pero es verdad que el efecto de esta norma imperativa es de cambiar el texto del contrato. Cambia el texto del contrato. Y esta cláusula tiene que ser leída conformemente o, digamos, sistemáticamente en unión con las otras cláusulas, con lo cual puede también servir para interpretar de manera distinta el contrato, con lo cual tienen un punto de razón los juristas en subrayar este elemento. Termino con tres otras distinciones. Como ven, esta segunda parte es una parte propositiva en el sentido de calificar de manera analíticamente más
afinada ideas que están presentes en la dogmática. No tengo una tesis fuerte acerca de la integración, sino que mi propuesta metodológica es afinar de la manera que he hecho y de la manera que haré con estas últimas 3 distinciones, algunos problemas, algunas nociones que se presentan en la dogmática acerca de la integración. La primera distinción ulterior es entre integración, que yo llamo completiva, no sé si en castellano suena bien, tampoco en italiano suena bien, pero no sé cómo llamarla, digamos, es la integración que tiene como objetivo la completitud del contrato, y completitud tampoco existe, con lo cual suena mal también la plenitud, digamos, del contrato, que llega, digamos, que es utilizada para llenar las lagunas. Se dice en doctrina que esta integración es favorable a la autonomía de las partes porque apoya, digamos, la autonomía de las partes e interviene para integrar el contrato tal como ha sido diseñado por las partes. Y después hay una integración que yo llamo de reemplazo sustitutiva, quizás suene mejor, que es la integración que interviene cuando las partes o han decidido algo, digamos, que no está conforme a normas imperativas, o hay un punto que necesariamente el derecho remite, digamos, a otra fuente que no es la fuente contractual. Y esta, evidentemente, es una integración, en algunos casos, claramente antagónica respecto a la voluntad de las partes, otras veces sí que puede estar en tensión con el diseño contractual que han construido las partes. Obviamente aquí viene en mente a un teórico el concepto de laguna en el primer caso, entonces una integración que llena las lagunas, en el segundo caso, concepto de antinomia, ahí donde hay una antinomia entre o bien una norma contractual y una norma de ley, o bien entre el diseño contractual y, digamos, un deber ideal de diseño contractual que se aplicaría a esta figura contractual específica. Otra distinción, perdonarán el aburrimiento, pero digamos, una enumeración de distinciones, digamos, es la labor que a veces los analíticos nos olvidamos de hacer, con lo cual, aunque sea aburrido, hay que hacerlo. Hay una integración ope legis, o sea que es derivable más o menos directamente de la fuente legal, de la ley, y son muchos los casos presentes en nuestros códigos, y el que he mencionado antes es el más claro, ¿no? Las normas sobre las fuentes de integración del contrato. Y después hay cláusulas generales, como la corrección, como la buena fe, que remiten a una integración ope iudicis, o iudicis, o sea, que es una operación del juez. Dan la discrecionalidad al juez para intervenir a integrar el contrato. Una discrecionalidad que puede ser muy amplia. Piensen, digamos, a todas integraciones basadas en la noción de equidad o, repito, de buena fe, de corrección, que remiten al juez una decisión sobre el balance de los intereses de las partes, que puede ser muy discrecional. Esta técnica, de nuevo, para encontrar un apoyo en algo que ya conocemos muy bien, se parece mucho a la ponderación. O sea, remiten a una ponderación judicial de los intereses involucrados en el contrato, en el diseño contractual. Y entonces también ahí sería interesante aplicar todo lo que hemos ido desarrollando en tema de ponderación a esta integración ope iudicis. Y la última distinción, me parece una de las más importantes en razón del debate que se desarrolla en la doctrina, es la distinción entre, que no es una distinción meramente concerniente al campo contractual, pero es particularmente esclarecedora aquí, entre metanormas independientes y metanormas redundantes. O sea, en la doctrina, aunque no se hable con esta terminología, muchas de las normas sobre la integración, como por ejemplo el artículo 1374 del Código Civil Italiano sobre las fuentes de integración, o el 1339 sobre la introducción de cláusulas imperativas en el contrato,
son vistas como metanormas, o sea, como normas que versan sobre otras normas o disposiciones normativas. El gran debate es si estas metanormas sean totalmente redundantes, y hay una parte de doctrina que dice que sí, o sea, no tienen otro efecto que no sea el efecto de las normas a las cuales remiten. Y otra parte de la doctrina dice no, son normas que tienen por lo menos una parte de significación que es independiente de las normas a las cuales remiten. Bueno, el discurso sería muy largo, pero hay puntos de la argumentación que efectivamente parecen dar apoyo, y esto, digamos, es alta dogmática, ya no es teoría, porque, digamos, el teórico simplemente debería quedarse a la explicación de que hay estos dos bandos. Cuando doy un paso más, ya me estoy mojando un poco, digamos, pero hay argumentaciones que parecen bastante plausibles de que sean normas independientes, no totalmente redundantes, en la medida en que logran reconocer efectos que las normas a las cuales remiten no tendrían. Por ejemplo, el artículo 1339, que incluye imperativamente las cláusulas, ¿no?, en los contratos, cuando hay cláusulas que no están conformes a ellas, ¿qué efecto tiene? De validar los contratos, que si no serían nulos. Serían nulos por contraste, por conflicto con normas imperativas. El artículo 1374, que prevé una jerarquía de fuente de integración de contratos, ¿qué efecto tiene? De dar una jerarquía, de proporcionar una jerarquía y entonces, digamos, dar al juez una serie de criterios que debe utilizar por primeros y otros criterios que tiene que utilizar secundariamente. Entonces, si, digamos, el test es este: si hay un efecto que no está presente en las normas a las cuales remite, tenemos metanormas independientes. Si este efecto no se puede encontrar, tenemos metanormas totalmente redundantes que, como dice la doctrina que niega, ¿no?, el valor preceptivo de esta norma, dice no tienen alcance normativo. Bueno, quedaría aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Tiene ahora la palabra para la contraponencia Laura Manrique, que es doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y ahora becaria postdoc con ICET Girona, afortunadamente con nosotros. Nada, tu tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Jordi, por la posibilidad de participar en este encuentro, en este congreso, y en particular por comentar, es un placer comentar el trabajo de Giovanni. Los temas que trabaja Giovanni, creo que sobre todo en este paper, creo que son centrales tanto para los teóricos del derecho como para quien hace derecho contractual. Sin embargo, como algunos de ustedes saben, mis intereses no se han dedicado en estos temas, por los cuales no voy a hacer, digamos, una crítica general al trabajo de Giovanni, sino que más bien haré algunos comentarios desde el punto de vista de alguien que se encuentra en la periferia de estos temas. Seguramente otros comentadores, incluso ustedes con mayor especialidad en esta discusión, harían o rescatarían otras virtudes y también otros defectos del trabajo de Giovanni. Entre otros muchos méritos, creo que Giovanni, tanto el texto como la exposición ha sido clara, o sea que yo no voy a invertir tiempo en contar de nuevo lo que dice Giovanni, sino que voy a mencionar cuáles creo yo que son las tesis específicas para después hacer un comentario al respecto sobre cada tesis, y al final de mi exposición voy a hacer dos comentarios generales acerca de lo que podrían ser los presupuestos de las ideas de Giovanni. El trabajo de Giovanni se divide en dos grandes partes, una con respecto a la interpretación. Aquí Giovanni quiere sostener que no hay especificidad en la interpretación del contrato con respecto a la interpretación de la ley en general, y en la otra parte del trabajo hace referencia a la integración.
yo me voy a dedicar solamente a la cuestión de la interpretación porque el aspecto que se refiere a la integración de los contratos se me hace más difuso y más difícil, me llevaría más tiempo, digamos, entender y elaborar los argumentos para discutir sus ideas. Para adecuarme al tiempo, y voy a leer mis comentarios, así que desde ya le pido disculpas por someterlos a semejante cosa a las 4 de la tarde. Empecemos entonces con la interpretación de los contratos. La discusión acerca de la especificidad de la interpretación contractual puede referirse al objeto del contrato, a las técnicas que se emplean y a los problemas específicos que se generan. Ratti intenta debilitar esta concepción analizando cada uno de esos 3 rasgos. En cuanto al objeto, Giovanni da 3 razones para debilitar la idea de que identificación o reconstrucción de la voluntad de las partes sea el objetivo específico de la interpretación de los contratos. Ellos son: la voluntad de las partes no es jurídicamente relevante en sí misma, sino que asume relevancia jurídica en la medida en que las partes deciden usar ciertos instrumentos legales para obtener ciertos efectos. La segunda dificultad para Ratti es que esta manera de ver las cosas pasa por alto la significativa circunstancia de que en ocasiones la autonomía privada no es la única fuente del contrato. Esto ocurriría precisamente en los llamados contratos de adhesión. La tercera razón sería la tendencia a la objetivización de los contratos, dado que sería imposible investigar la dimensión psicológica presente en todos los contratos. Creo que la primera es una tesis exagerada. Afirmar que la voluntad de las partes no es jurídicamente relevante, salvo que las partes decidan usar ciertos instrumentos, pone solo el acento en aquello que la voluntad produce, el resultado que sería el contrato, pero pasa por alto la importancia que tienen, por ejemplo, la oferta y la aceptación en el perfeccionamiento del contrato real. Tanto la oferta como la aceptación son relevantes, aunque ambas sean previas al surgimiento del contrato. Nos permiten dar cuenta de las condiciones en que cada una de las partes respectivamente desea, conoce y realiza su propuesta. Con respecto a 2, creo que incluso si se asume que la autonomía de la voluntad no es la única fuente del contrato, ello no quita que la interpretación contractual no tenga algún rasgo de especificidad. Por supuesto, un fenómeno contingente es un fenómeno contingente que en ciertos momentos históricos determinadas formas contractuales minimicen los elementos volitivos de los contratantes y correlativamente permitan dar cuenta más fácilmente del papel de la voluntad. Pero creo que Ratti persigue un objetivo más ambicioso, que no se limita a dar cuenta de ciertas prácticas contingentes, sino que pretende llamar la atención sobre aspectos teóricos más generales. En este sentido, tal vez, debería mostrar que no hay ni puede haber ningún rasgo particular en el objeto contractual con respecto a la interpretación distinto al de la interpretación de la ley. En tercer lugar, creo que la conclusión de Ratti no se sigue de las ideas que sostiene, ya que las razones que ofrece no parece que lleven necesariamente a su conclusión. Descartar que la identificación de la voluntad de las partes sea relevante para la interpretación del objeto contractual. Alguien podría sostener que la voluntad de las partes es central y que la teoría de la declaración o el rasgo de objetivación de los contratos son herramientas para hacer más simple la identificación de la voluntad. Pero ellas pierden peso en casos donde se puede conocer que la voluntad no existió a través de institutos como el error, el fraude o la institución de la lesión o la imprevisión. Con respecto a las técnicas interpretativas, son las técnicas de interpretación de contratos específicas frente a las técnicas de interpretación de la ley. Lo importante para Ratti es discutir la jerarquía que dogmática y jurisprudencia le dan a ciertas reglas interpretativas. En particular, Ratti pone en cuestión la primacía que se reconoce a los cánones de interpretación subjetiva respecto de los de interpretación objetiva. En mi opinión, este error es consecuencia de otro error más básico: asumir que la actividad interpretativa está dirigida a la identificación de la voluntad de las partes.
Por mi parte, creo que hay razones conceptuales para señalar la primacía de los criterios subjetivos frente a los objetivos, siempre que se pretende identificar las normas, y no solo los textos, que las partes han asumido en el acuerdo contractual. Las palabras tienen varios significados en un determinado lenguaje porque, como una cuestión de hecho, ellas son así utilizadas recurrentemente por los miembros de la comunidad. Al igual que ocurre con otras normas, las normas contractuales se formulan mediante el uso de las palabras que escogen los contratantes. Aunque estas palabras y expresiones puedan tener, y de hecho tienen, más de un significado, ello no implica que los contratantes las han usado en todos sus posibles sentidos. Una analogía puede ser útil en este contexto. Aunque la palabra penal en Argentina significa tanto una incidencia específica del fútbol como una institución penitenciaria, cuando miles de personas gritan penal en un estadio de fútbol, no hay dudas acerca de qué uso se le está dando a esa palabra. Aunque en el campo semántico de la palabra penal también se incluya las prisiones, sería erróneo sostener que, en virtud de la ambigüedad de las palabras, los individuos del estadio pretendían referirse a todos los usos posibles del término. Incluso sería más bien absurdo suponer que ese grito colectivo pretendía catalogar a una instancia del juego como un caso de institución penitenciaria. Cambiar el sentido en que se han usado las palabras es cambiar el mensaje, y en el terreno jurídico ello quiere decir lisa y llanamente una modificación de las normas. Por supuesto, puede haber buenas razones para atribuir a los jueces discreción para cambiar las normas legisladas y contractuales, pero eso no es una razón para negar que en la identificación de las normas la interpretación subjetiva tiene primacía conceptual. Con respecto a la especificidad de los problemas interpretativos. En teoría, los problemas interpretativos que hacen específica la tarea de interpretación de los contratos son concebir la búsqueda de la voluntad de las partes como crucial para la interpretación y B, determinar cuándo el texto contractual es efectivamente representativo de la voluntad de las partes. Para Ratti, la principal dificultad es que esa voluntad común de las partes podría no existir. Otra dificultad es que las voluntades de las partes son individuales y el encuentro solo se da en el contrato. El comportamiento antecedente o posterior puede resultar útil, pero ello muestra para Ratti que la intención común de las partes es a lo sumo un instrumento para interpretar el contrato y no el objeto de la interpretación. Sin embargo, también rechaza que la intención de las partes sea un instrumento útil de la interpretación de los contratos. La razón es que ella genera un círculo vicioso. Este círculo es el siguiente: el texto sirve para identificar la voluntad de las partes, pero la voluntad de las partes serviría para averiguar si el texto es conforme a ella. Para romper este círculo vicioso es necesario separar claramente dos cuestiones diferentes. La primera es relativa a lo que cuenta como la intención común de las partes y la segunda es cómo probamos que las personas actuaron con una intención determinada, es decir, o por ejemplo, la intención de contratar. El primero es un problema conceptual y el segundo es un problema empírico. Creo que cuando se discute acerca de la relevancia del acuerdo de voluntad de las partes para el perfeccionamiento del contrato, se está tomando a esta intención como un elemento indispensable para dar sentido a la práctica contractual. En cambio, cuando se entiende que la voluntad de las partes serviría para averiguar si el texto es conforme a ella, se está considerando esta voluntad como un mecanismo o instrumento de prueba. Aunque no puedo extenderme aquí sobre este tema, la prueba de la voluntad de los contratantes se dirige a mostrar la existencia de un cierto fenómeno. En este sentido, probar la voluntad es nada más ni nada menos que mostrar qué voluntad tienen los contratantes y para ello puede recurrirse a diversos elementos tales como los comportamientos anteriores o posteriores a la firma del contrato, las comunicaciones informales, etc. Hasta aquí he reconstruido brevemente lo que para mí son las tesis centrales de Ratti acerca de la interpretación del contrato
y realicé unos breves comentarios específicos sobre estas tesis. En lo que resta de esta exposición mencionaré brevemente dos cuestiones generales que podrían incorporarse a la agenda de discusión. En primer lugar, creo que Ratti debería señalar expresamente qué fundamentación cree apropiada para el derecho contractual. Conforme al punto de vista tradicional, la interpretación contractual está dirigida a descubrir la voluntad de las partes, porque ese acuerdo subjetivo determina el acuerdo contractual. El reemplazo de ese dato de la primacía de la voluntad por otros elementos diferentes no solo sustituye un dato crucial para la explicación de la conducta de los individuos, sino que también afecta a la justificación para afirmar que un cierto agente está obligado por el acuerdo contractual. En este sentido, la especificidad del derecho contractual está en que la obligación es autoimpuesta. En palabras de Smith, los requisitos básicos y fundamentales de la oferta y la aceptación, la relevancia de la intención, la libertad de contratar, tienen todos evidente conexión con la idea de que las obligaciones contractuales son autoimpuestas. Si por el contrario el fundamento de la obligatoriedad de los contratos se encuentra en otras ideas, por ejemplo, en la noción de transferencia, transfer, según la cual los contratos son transferencias de derechos ya existentes, la relevancia del tópico de la voluntad entre las partes disminuye considerablemente. Por ello, creo que Ratti, al menos, debe explicitar dos cosas. Primero, ¿qué papel atribuye la voluntad? Ya que, después de todo, la existencia de normas jurídicas depende de actos de voluntad y hay que justificar por qué la relevancia de esa voluntad al momento de explicar la creación normativa desaparece al momento de la interpretación normativa. En segundo, ¿qué justifica a las obligaciones contractuales? ¿O cuál es el fundamento del derecho de contratos que no presuponga la voluntad de los contratantes? De otro modo, los partidarios de la concepción tradicional podrían verse tentados a responder que los argumentos de Ratti simplemente se refieren a otro tema diferente del que normalmente se analiza en el ámbito de la interpretación de los contratos. Por supuesto, esto no privaría de interés, pero debilitaría considerablemente su fuerza argumentativa. En segundo lugar, creo que la plausibilidad de las ideas de Ratti depende en gran medida de mostrar que la noción de voluntad contractual no debe ser entendida de manera psicológica. Sin embargo, sus argumentos deberían considerar por separado las tesis ontológicas y epistemológicas. Al igual que otros fenómenos intencionales, la voluntad de los contratantes es una cuestión empírica, al menos en el sentido de aquello que un individuo pretende o desea y de sus creencias acerca de los medios para lograrlo son cuestiones de hecho. Por supuesto, no es posible acceder directamente a estas dimensiones de la conducta. Por ello, con cierta frecuencia, es usual afirmar que las intenciones no se descubren, sino que se atribuyen o se imputan. Esto constituye un problema filosófico general que no puedo analizar aquí y solo sostendré que, en la medida en que no estemos dispuestos a sostener que los contratos ocurren por un mero accidente, parece sensato dar por sentado la relevancia de la voluntad de los individuos como objeto de nuestro análisis y diseñar instrumentos que nos permitan detectar mejor, es decir, de manera más fiable, el alcance de esa voluntad. Gracias.